Plano. Le saluda el abogado Marvin Espinal. Como estamos viendo a través de los medios de comunicación, a nivel mundial pues está haciendo un alza al petróleo. Justamente ese es el tema que vamos a abordar, el impacto que tiene el alza del petróleo en la economía. Pero tenemos primero una nota que nos habla sobre las medidas que se están tomando por parte del gobierno. Ahorrar algunos lempiras con la compra de combustibles. A partir de las 6 de la mañana de este día entró en vigencia la nueva estructura de precios. Lo que se proyectaba sencillamente llegó. El precio de la gasolina superior ya superó los 80 lempiras. El nuevo precio en dispensario por galón es de 80.33. La gasolina regular cuesta 75 lempiras con 65 centavos. El aumento es de 1 lempira con 11. Pero el alza más sensitiva se ubica en el gas LPG doméstico, el cilindro de 25 libras. Don Ignacio Norales lo sabe muy bien. La situación resulta muy preocupante. Y a todo el mundo le preocupa, pues porque entre más días más va para arriba todo. ¿Qué se puede hacer si no producimos petróleo? ¿Qué podría hacer? ¿Mantener el subsidio que se anuncia se le va a quitar a este LPG? Hombre, hay que mantener ese subsidio, pero que sea de verdad, pues. El precio de la querosina es de 61 lempiras con 75 centavos, su incremento es de 1 lempira con 7. Las amas de casa se preocupan mucho en este sentido, además, si tienen que también pagar el servicio de energía eléctrica que también golpea de forma arrecia sus bolsillos. El último recibo fue de 850 lempiras y solo somos 4 personas y no pasamos en la casa. Se cocina una vez al día en la estufa. ¿Cómo se siente usted ahora con esta crisis de combustible, con el trancazo de energía eléctrica? Tremendo, ahora dejo mi carro ahí en la casa y me voy en colectivo. El diésel subió 92 centavos, su nuevo precio es de 73,31. Esta motocicleta está paralizada, casi congelada como los helados que vende. Sin embargo, es la única forma de ahorrar combustible, no moviendo el automotor. Estar estáticos, pero hay momentos en que sí nos movemos, pero realmente no sé cómo llevan el control del combustible, pero sí no se gasta mucho. Una de las colas también nos afecta y por eso usted sabe de que tal vez nosotros de aquí vamos tal vez a una carrera de aquí a la Kennedy, tenemos que pensarlo por dónde vamos a ir por las colas. Y usted sabe que la gasolina en vez se gasta poquito pasadito. Han tenido que pedirle más a los pasajeros, aunque a veces no aguantan. Nosotros aquí trabajamos normal, hermano. Trabajamos normal, las carreras igual. El gas LPG vehicular fue el que sufrió el alza más considerada, sencillamente 45 centavos. El nuevo precio por galón es de 46 lempiras con 91. Para Noticiero Universal, Alfredo Guzmán. Bueno, el costo de los carburantes que se compran en el mercado y a través del denominado aporte para la atención a programas sociales y conservación al patrimonio vial, el gobierno cobra por galón de gasolina 21.90 lempiras, a la gasolina regular le carga 18.74 lempiras y el galón de diésel 11.54. Al precio del cilindro de libras de gas, de 25 libras de gas licuado de petróleo LPG, carga 2.31 lempiras. Y como medidas que se han anunciado por los momentos, como parte de ese programa gubernamental aprobado la semana pasada, está pues el cambio de horario desde este lunes, el horario laboral de los servidores públicos de 7:30 a 3:30. El horario anterior en el sector público era de 8 a 4 de la tarde. Y la idea, según el gobierno, es aprovechar que actualmente hay más luz solar y así reducir el consumo de energía, que en su mayor parte es de generación térmica, además de contribuir al descongestionamiento del tráfico de vehículos en ciertos tramos al día, lo que también ayudará a ahorrar carburantes. Otras medidas vigentes a partir de ayer incluyen las restricciones al tráfico de vehículos pesados y cambios en algunas vías de circulación que se aplicarán solo en Tegucigalpa. Bueno, para abordar sobre este impacto del combustible en Honduras y también lo que está pasando a nivel internacional, nos complace presentarles a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el reconocido doctor y analista económico Carlos Savillón. Muy buenos días, bienvenido a Primer Plano. Gracias. Bueno, doctor, hemos visto ahorita que como resultado de la crisis que se está viviendo en Libia, a partir de diciembre del 2010, pues está viniendo un alza al precio del combustible. Eso ha llegado hasta que Estados Unidos
esté pues analizando la idea de liberalizar parte de sus reservas petroleras para evitar el incremento del combustible. Pero la situación en Honduras, ¿cómo vamos a vivir este impacto y hasta cuánto se podría esperar que llegue el precio del petróleo? Yo creo que puede llegar a 200. Mire, lo estoy diciendo desde hace unos días y al principio todo el mundo me dice, no puede ser, no puede ser. Hoy salió acaba de aparecer un video de la Associated Press, de la agencia noticiosa Associated Press, donde informa que ellos prevén potencial de $200 el barril. Que sería algo histórico. Que sería algo histórico, porque lo más alto que ha llegado es 147 en junio del 2008. Entonces, estamos hablando de una situación increíble y realmente podría subir más. Mire, el problema está en eso, de que Libia apenas produce 2% del petróleo mundial y no todo se ha detenido, solo la mitad ha parado de salir de Libia, el resto sigue saliendo y solo con ese poquito está empujando el precio de una manera exorbitante. Y el punto es que lo de Libia presenta una situación, sí, mire, son 36% de todo el petróleo mundial se produce en el Medio Oriente y todo está convulsionado. Mire, hay brotes de insurrección en Algeria, en Marruecos, en Siria, en Jordania, en Omán, en todos lados. Aquí tenemos dónde se distribuye el petróleo libanés. Sí, la mayoría va a España e Italia. El petróleo libanés tiene también, es que no, la cosa no es tan sencilla, como solo 2%, por ejemplo, el petróleo libanés es bien bajo en sulfuro y eso significa, es lo que le dicen en el dulce, el petróleo sweet, el dulce, y ese se utiliza fundamentalmente para hacer gasolina de aviones. Entonces el precio del petróleo, el precio de la gasolina del avión en Europa está subiendo, pero es que de las 3 bolsas fundamentales donde se cotiza el petróleo a nivel mundial, Singapur, Londres y Nueva York, la que está apuntando las cifras más altas es la de Londres, obviamente, sí, porque ahí va el grueso del petróleo libre. A los Estados Unidos que ahí no va, pero como es un mercado globalizado, siempre los impacta a todos los otros. Entonces el problema está que hay muchos países del Medio Oriente, entre ellos de los que ya pasaron por una revolución, Túnez y Egipto, que son pequeños productores de petróleo. Y por consiguiente no afecta mucho, pero eso ya habíamos visto que estaban empujando el precio para arriba. Y el punto es que una vez que cae el dictador, el problema no se resuelve ahí. Por ejemplo, en Egipto, en Túnez, siguen habiendo insurrecciones y brote, y brote, y brote. ¿Por qué? Porque los que estaban antes con Mubarak, los ministros, etcétera, se quieren seguir quedando y entonces la gente sigue protestando. No, queremos que todos se vayan, de ahí queremos que congelen las propiedades, los haberes, todos los dineros de toda la gente, porque robó un montón y claro, ahí hay una estabilidad. Entonces es una estabilidad, la economía de Egipto que creció como a 5% en el 2010, es probable que este año vea cifras negativas, lo mismo con Túnez. Entonces, pero ya por primera vez llega a un país que sí ya es un productor considerable, pequeño pero todavía ya considerable, está en posición número 17, Libia, del total de los países productores de petróleo. Entonces, ¿qué pasa cuando la insurrección llegue? Y ya llegó a Irán, pero ¿qué pasa cuando estalla completamente y el país se destabiliza? Es el tercer más grande exportador de petróleo del mundo. Solo con Irán estamos posibilidad de que llegue a $200 el barril. ¿Qué hay? Porque Irán, acuerde que el 2009 una gran insurrección a raíz del fraude electoral que hicieron y ahorita han vuelto a haber brotes insurreccionales. La semana pasada metieron a los 2 líderes fundamentales de la oposición, a los que les habían robado las elecciones, los metieron a la cárcel, le están metiendo un montón de la gente a la cárcel, pero el punto es que no funciona, porque mire, lo que está pasando en Libia, en este momento hay 2 posibilidades, o se genera una guerra civil, la que se quede estancada la cosa, entonces seguimos viendo poquito a poquito subir el precio, porque esa incertidumbre a las que están cotizando precios en los mercados internacionales, en las 3 bolsas de materias primas, de commodities que les dicen, esa gente, esa incertidumbre los pone como locos. Dice, a mí me han dicho, allá está la empresa en tal país, que quiere que les compre tantas toneladas. Yo tengo que asegurarle, entonces lo voy a comprar a tal precio. ¿Entiendes? Entonces se presenta la situación y aún si la oferta de petróleo realmente no ha sido afectada, porque Arabia Saudita, mira, hay 4.7 millones de barriles diarios de
capacidad de producción disponible que no estaba disponible hasta que estallara Libia. La mayoría está en Arabia Saudita, en 4 millones. En los otros países como Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, esos del Golfo. ¿Qué pasa? Dicen, en el problema Arabia Saudita ya ha empezado a producir más, pero no los ha calmado a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque está el problema de Irán y está el mismo problema de Arabia Saudita. Arabia Saudita ha estado un país relativamente estable, pero hay una gran insurrección ahí en Bahrein. Y en Bahrein, Arabia Saudita, de una manera general, entre más desarrollado un país, entre más rico, menos potencial de inestabilidad política. Pero el problema es, porque todos estos Túnez, Egipto, todo esto eran tercermundistas. Libia ya es del segundo mundo. Ya tiene $13,000 de ingreso per cápita, ya anda como el nivel de México, Venezuela. Irán anda por ahí también. Entonces, pero Arabia Saudita ya está en 23,000, ya pasado de la barrera de 20,000, es considerado un país desarrollado. Entonces se estimaba, se decía, no, estos no van a caer porque estos tienen más estabilidad, le dan mejores condiciones de vida a su población, pero ya estalló Bahrein, y Bahrein tiene $40,000 de ingreso per cápita, ese es el nivel que tiene Canadá. Podemos ver entonces el panorama que estamos viviendo. Tenemos aquí unas fotos, por ejemplo, de Muammar Gaddafi con Berlusconi y otras importantes autoridades. Con Berlusconi en el caso porque vemos que es de los máximos, el país que recibe la mayor cantidad de petróleo libanés en el mundo. Entonces, la situación de Libia, o sea, podemos esperar siempre una alza de combustible, porque por un lado está la situación de Libia, que parece terminar en una guerra civil y no va a tener estabilidad. Eso va como nos estaba explicando, aquí tenemos la foto con Berlusconi, va a quedar una inestabilidad o por lo menos una especulación en el precio que va a ir yendo a la alza lentamente, pero que se puede llegar a los $200. Y la situación más extrema es que la situación se torna en guerra civil, pero que afecta inmediatamente a Irán, y eso sí diría que inmediatamente... Y Arabia Saudita, porque mire, el problema, imagínense que rápido hoy hubo unos rumores, hoy aparecieron en los noticieros rumores de que Gaddafi está viendo a ver cómo se larga el país. Sí. Entonces pararía la guerra, pero Libia tiene un problema, Libia es un país de tribus. Entonces, por ejemplo, en sus 41 años, Gaddafi siempre ha tenido más problemas. Gaddafi es decirte que está en el oeste, en la costa oeste, y más o menos la segunda ciudad más grande es Benghazi, que está en el este. Entonces ahí es otra tribu diferente, y ahí es donde más brotes de insurrección en los 40 años, y de ahí es donde nació ahorita esta insurrección. Entonces, los especialistas en Libia dicen que si cae Gaddafi, el país se resquebraja, como se resquebrajó la Unión Soviética hace 20 años, cómo se resquebrajó Yugoslavia, 7 estados diferentes, y cómo se resquebrajó Checoslovaquia en 2 países diferentes. Entonces, eso van a empezar a pelear. Yo voy a darle jefe, no, yo voy a darle, hagámoslo democracia, aún así el periodo va a tardar. Sí. Entre tanto, el petróleo no sale, por lo menos no en las cantidades normales. Entonces sigue destabilizando, que ya lo estamos experimentando en Túnez y en Egipto, donde ya cayó. Y de ahí el problema es Arabia Saudita, que es el mayor exportador, productor y exportador del mundo. Irán es el tercer más grande del mundo. Entonces eso con Irán es $200 el barril. Con Arabia Saudita ya no hay límite, 300. Mire, han llamado, Arabia Saudita había estado estable, pero desde hace una semana comenzaron a insurreccionarse en el este del país, porque hay una minoría, ahí los musulmanes son 2 corrientes, ¿verdad? Como decir, los protestantes y los católicos, los chiitas y los sunitas. Bahrein es gobernado por una monarquía sunita, pero 70% de la población es chiita. Entonces estos son los que más han estado protestando, pero en este momento se le están uniendo hasta los sunitas. Sí. Pero en Arabia Saudita es una monarquía también sunita, y ahí solo es 10% esa minoría chiita. Pero esa minoría por primera vez hace una semana comenzó a protestar. Sí. Y han llamado en el internet, así como han comenzado todas estas revoluciones, para una gran demostración el viernes en Arabia Saudita, en todas las ciudades sauditas. Si esto estalla, olvídese, estamos hablando de tal vez de aquí a una semana más de 200, tal vez hasta $300 el barril. Y bueno, esa es la situación con Gaddafi, que si sale del país, pues ya tiene varios países donde puede elegir a buscar asilo. Está Cuba, Venezuela, inclusive Nicaragua, ya le han ofrecido
asilo político a Muammar Gaddafi, así que lo podemos tener de vecino aquí cerca del país. Pero mientras tanto la situación en Libia va a estar muy difícil. Ahora, sabemos que Arabia Saudita es pues un país que tiene muy buenas relaciones con los Estados Unidos, pues aparte de lo que los relaciona, pues los países productores de petróleo, el consumo de petróleo que tiene Estados Unidos, y ya Estados Unidos pues inclusive ha anunciado enviar efectivos militares a la región del Golfo y muy posiblemente a Arabia Saudita. ¿Qué podría pasar en la geopolítica mundial en una posible participación de Estados Unidos en estas crisis? Mire, los Estados Unidos ahorita estaban muy reticentes a querer enviar, incluso declarar una no-fly zone en Libia, que sería que es lo que hicieron en Yugoslavia en los 90s, que de los portaaviones de Estados Unidos decían, si se levanta un avión serbio, lo derribamos. Entonces, en este momento, Gaddafi tiene una superioridad sobre la resistencia, sobre la oposición, porque tiene helicópteros y tiene aviones de guerra, pero eso están decidiendo ahí. Si ayer dijeron en Gran Bretaña y Francia que ellos van a meter esa moción en Naciones Unidas y que van a tratar de obtener eso. Los Estados Unidos está vacilante, porque estos son demócratas y los demócratas no les gustan los aventurismos militares, etcétera, pero es probable que lo haga. En Arabia Saudita tienen intereses mucho más grandes y les importa mucho más, pero no es fácil. Ellos ya tienen la quinta flota en Bahrein, tienen también tropas en los Emiratos Árabes Unidos y en Kuwait. En Arabia Saudita tenían, pero se retiraron precisamente porque había mucho problema con esa gente muy radicalmente musulmana. El punto es que tropas en el suelo son un problema. La resistencia libia le está pidiendo a los países desarrollados que declaren esa zona de no vuelo, que no les permitiría levantar el vuelo a la Fuerza Aérea Libia, pero no quieren tropas estadounidenses. Eso podría más bien agravar más de que hacer que lleguen gobiernos con enemigos de los Estados Unidos. Mire, el problema es el siguiente. ¿Qué pasa con esta subida del precio? Hay dos problemas. El primero, la economía, lo fundamental, la tasa de crecimiento en Honduras. En 1973 el precio del petróleo subió enormemente. En ese momento simplemente los países árabes dijeron vamos a cerrar las válvulas para castigar a los Estados Unidos, a Europa, porque están siempre del lado de Israel. Entonces tuvieron una guerra con Israel y Israel los derrotó por cuarta vez y no podemos ganar militarmente, los vamos a apretar por este lado. Bueno, subió el precio del petróleo y la economía mundial se desplomó, entre ellas la de Honduras. En 1979 hubo una revolución en Irán y el flujo de petróleo disminuyó ahí, sobre todo el de Irán e Irak, que son grandes productores los dos, y entonces el resultado final fue que el precio se disparó y la economía mundial se hundió, y la de Honduras también entró en recesión. En 1990 Saddam Hussein invadió Kuwait, el precio del petróleo se disparó, la economía mundial se hundió y la de Honduras también se hundió. Después, en el 2008, para no irnos muy lejos, el precio del petróleo subió hasta más no poder, después la economía mundial se hundió y la de Honduras, por ejemplo, tuvo -3. Entonces, Honduras necesita un mínimo de 8% anual cada año para que todo el mundo sienta que las cosas mejoran. Un poquito, para unos la sienten más que otros, pero a 3%, como ha estado creciendo Honduras en los últimos 30 años, no la siente, pero un montón de gente está completamente inconforme con los partidos tradicionales, con los políticos tradicionales, etc. ¿Por qué es insuficiente? Es a 8 que ya le empieza a sentir todo un pueblo. Entonces, imaginen, en el 2009 tuvimos -3, imaginen que volvamos en el 2011 a caer en negativa, en cifras negativas, es terrible. Pero el problema doble, que es el problema del alza. En el 2008 están aumentando los precios de los alimentos, pero después cayeron. Aquí estamos viendo un rápido aumento de los alimentos, que ya lo habíamos estado percibiendo, en frijoles, arroz, maíz, etcétera. Entonces hay un doble problema, hay un problema todavía más grave. No solo es que el petróleo a través de la historia siempre eleva el precio de las materias primas y eso el precio de la comida, sino que hay otro problema más grave. Hay en este momento una gran sequía en el norte de China. Y el norte de China es la que cultiva la mayoría del trigo de China. China ya en este momento es el productor de productos agrícolas. Le quitó la primera posición a los Estados Unidos. Solo que casi todo lo que produce lo consume el mismo. Los Estados Unidos sigue siendo el más grande exportador de productos agrícolas.
Entonces, de ahí hay otra sequía en Rusia, que es otro gran productor de trigo, cebada, de grandes. Y de ahí en Argentina hay otra sequía. De estas sequías nuevas, resultado del cambio climático, que son más brutales que antes. De ahí hay una inundación masiva en Canadá, que es otro gran productor de granos básicos. Entonces, estamos viendo atacar, y había un problema de días a días, un progresivo aumento de los granos básicos, de la comida en general. ¿Por qué? Porque China e India, que representan como casi 40% de la producción mundial, como han tenido rápido crecimiento económico en las últimas décadas, entonces cada vez tienen más poder de compra, todo el mundo, cada vez están comiendo mejor. Y entonces esta gente está absorbiendo la mayor, por ejemplo, China compró 60% de la soya el año pasado, 60% de la soya. La soya usualmente no la asociamos mucho porque estamos pensando en maíz, en frijoles de arroz. La soya, usted va al supermercado y ¿qué encuentra? Usted cuando llena ahí su carretilla, la mayoría, usted no lleva fruta o vegetales frescos, sino que es comida enlatada, comida empaquetada. Esa comida de fábrica le meten un montón de soya. Si usted carne, lo que sea, le meten soya porque es necesario para un montón de cosas, sabor, preservación, etc. El punto es que si digamos, el precio del soya sube todos los productos. Entonces, ese insidioso aumento de la comida viene por tres fuerzas diferentes. La crecida de la economía China e India, que pese a crisis internacionales ellos siguen creciendo. Latinoamérica desplomó en el 2009, junto con los Estados Unidos y Europa. Pero ellos no, ellos siguieron viento en popa. ¿Entienden? Entonces siguen jalando más de la producción de granos mundial. Entonces, eso todo parece indicar que va a continuar. Por otro, el precio del petróleo aumenta. Entonces tenemos la situación, y de ahí la crisis climatológica, que está disminuyendo la producción. Entonces obviamente disminuye la producción, disminuye la oferta, aumenta el precio. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes de terminar, porque este tema también es interesante sobre la seguridad alimentaria. En el caso de Honduras, se ha disminuido la producción y a veces no hay suficiente disponibilidad de alimentos para el mercado nacional, pero el país está acostumbrado a solucionarlos muy fácil, simplemente pues importar granos básicos de otros países. Eso no va a funcionar si hay una escasez a nivel regional, por ejemplo a nivel centroamericano, de tal manera que si no hay disponibilidad de granos básicos en el país, vamos a querer importarlos y no vamos a encontrar porque los otros países también van a tener esa misma problemática. Se lo van a vender a China, que paga más duro, o que paga mejor precio. O también lo puede vender. Porque los chinos ya están nadando en dinero. Sí. Y debemos entonces pues mejorar la tecnología de alguna forma para aprovechar la tierra que tenemos y utilizarla de la mejor manera y hacer frente a estas sequías, a estos cambios climatológicos que también afectan, por eso Honduras es el tercer país más vulnerable a nivel mundial. Y en el caso de Estados Unidos también se prevé por la experiencia que hay, por ejemplo en la guerra de Afganistán con los rusos, que Estados Unidos participaba indirectamente, es decir, capacitaba a gente de la resistencia de Afganistán para que combatiera a los rusos y inclusive se dice que Bin Laden fue entrenado por la CIA en ese tiempo. Y de esa manera, pues los estadounidenses a veces participan en los conflictos bélicos y tienen una participación directa, de tal manera de que no se meta a los Estados Unidos ahí, pero sí ayuda y ha influenciado en la realidad política, o por lo menos en los desenlaces políticos de muchos países durante la historia. Podría ser este el caso o no, pero la situación es que en Libia, por ejemplo, cualquiera que sea el escenario, ya sea que continúe Gaddafi o que se deje Gaddafi, la instabilidad pues va a seguir durante un periodo de tiempo, por lo menos 1 o 2 años, que yo, depende cómo se desenlace, pero no es de que Gaddafi sale y inmediatamente ya hay estabilidad y va a regresar a la normalidad. Entonces, ahí es donde vamos a ir, vamos a caer ahorita al regreso de este corte comercial. ¿Qué es lo que tiene que hacer Honduras? ¿Está preparado Honduras? Nuestros líderes han visto todas estas circunstancias y tienen un buen plan para hacerle frente a esta crisis que se puede venir. Eso lo vamos a analizar al regresar aquí con el doctor Carlos Sevillón.